Hola a todos, bienvenidos a este video. Mi nombre es Esmeralda Octaviano, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Educación y como proyecto final es que estoy aquí con ustedes para hablarles de un tema que espero les sirva y guste a todos. En este video conoceremos los elementos necesarios para el análisis e interpretación de los estados financieros de las empresas. Analizar correctamente la información financiera permite identificar fortalezas, detectar áreas de oportunidad y tomar decisiones más acertadas. Durante esta presentación explicaré cada uno de estos elementos de una manera clara y sencilla. El objetivo de este proyecto es que este video pueda explicar de manera clara y sencilla los elementos necesarios para el análisis e interpretación de los estados financieros en las empresas, con el fin de comprender su importancia en la evaluación de la situación económica y en la toma de decisiones financieras. Comenzamos con algunos de los conceptos básicos, como es administración financiera, ya que esta es una disciplina que se encarga de planificar, organizar y controlar los recursos financieros de la empresa. Las finanzas son una rama de la economía que se centra en la gestión de los recursos económicos. Algunas funciones financieras en la empresa están basadas en 4 actividades, las cuales corresponden a inversión, administración o gerencia financiera, financiación y pago de dividendos. Sus principales funciones son la planificación, presupuestos, inversión, financiación, gestión de ingresos, gestión de gastos, gestión de liquidez, gestión de impuestos, información y control de gestión. Algunas tareas del administrador financiero. ¿Qué es el administrador financiero? Pues es aquel responsable de planificar, dirigir y controlar los recursos económicos de una empresa, enfocado en maximizar el valor de la organización y garantizar su rentabilidad y liquidez mediante decisiones estratégicas. Los principales retos de la administración financiera los podemos clasificar en 3 áreas. La primera, la volatilidad e inestabilidad económica, lo cual corresponde a lo que es la inflación y tasas de intereses, la incertidumbre en los mercados. Como segundo punto puede ser la digitalización y ciberseguridad, lo cual algunos ejemplos son el análisis de datos en tiempo real, los ciberataques y los fraudes digitales. Y por último, la optimización de recursos y liquidez, el cual se refiere a control de gastos y gastos de gestión, al igual del flujo de caja. También tenemos lo que es el análisis e interpretación de los estados financieros. Los estados financieros básicos son documentos que permiten entender la situación económica de una empresa. Lo que es, tenemos algunos ejemplos, lo que es el balance general o estado de situación financiera, el cual es un informe detallado. Aquí entran los activos, los pasivos y la valoración de pertenencias, capital total e inversiones. Los estados de resultados son igualmente conocidos como estados de ganancia y pérdidas, y aquí se reflejan los ingresos y gastos que tuvo una empresa. Los estados de flujos de efectivo muestran los ingresos y egresos de dinero en efectivo de la empresa, incluye datos de actividades operativas, actividades de inversión y actividades económicas o de financiación. El estado de cambios en el patrimonio neto, este muestra las variaciones que ha tenido una empresa en su patrimonio neto. Los métodos de análisis financiero. Tenemos lo que son 4. El método vertical. En cada partido se muestra como un porcentaje de una cifra base en el mismo estado. En la metodología horizontal, aquí se comparan las distintas partidas de los estados financieros a lo largo del tiempo. En el análisis benchmarking, analiza y evalúa los productos, servicios, procesos y otros aspectos, profundizando sobre los competidores. Y el método de corte transversal implica la comparación de las razones financieras de diferentes empresas en un momento específico de tiempo. También tenemos lo que son las razones financieras. Esas son liquidez, rentabilidad, actividad y endeudamiento. La liquidez es la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones en un corto plazo de tiempo. La rentabilidad se refiere a la capacidad para generar ganancias en relación con sus ventas, activos o capital contable. La actividad, esta mide la eficiencia operativa de una empresa, permite conocer en qué medida se aprovechan sus recursos. Y el endeudamiento, tiene la finalidad de conocer qué tan endeudada está la empresa con terceros.
El capital de trabajo, pues es el dinero que se tiene disponible para cumplir con sus obligaciones actuales en un corto plazo. Algunos conceptos que pueden estar relacionados, pues es el efectivo, activo corriente, productos financieros, inventarios y liquidez. Ok, los pasos para la gestión. En ese pues es calcular la posición actual determinando el capital de trabajo tomando en cuenta pasivos corrientes y activos corrientes. Optimizar las cuentas por cobrar, acelerando la entrada de efectivo, administrar el inventario eficiente, evitando pues tener capital estancado en bodegas, negociar las cuentas por pagar, aprovechando al máximo los créditos. Ahora bien, los tipos de políticas o estrategias para su manejo. Primero vamos con la conservadora. En esta se prioriza la liquidez y el efectivo. En la agresiva se reducen activos y se maximiza la rentabilidad, al igual que se eleva el riesgo. Y en la moderada, pues es un equilibrio entre el riesgo y la rentabilidad. Algunos de los principales problemas que pueden surgir, pues es puede ser el pendiente por las cuentas por cobrar, los inventarios excesivos, los pagos operativos, el déficit temporal de efectivo, las utilidades atrapadas en inventarios o pues deudas con clientes, el fondo de emergencia insuficiente, en fin, pues la toma de decisiones que se da entre activos y pasivos circulantes busca maximizar la rentabilidad y garantizar pues lo que es la liquidez. Bien, ahora vamos a pasar a hablar de tesorería. La tesorería empresarial sirve para gestionar y controlar los recursos financieros de una empresa. Esto asegura que siempre haya liquidez para cubrir pagos y obligaciones financieras. Incluye planificar y administrar los flujos de efectivo, prever riesgos financieros, gestionar relaciones con los bancos y generar informes para la toma de decisiones. Tenemos lo que es vínculo con contabilidad, vínculo con ventas, vínculo con compras o operaciones y vínculo con la dirección. El primero, con contabilidad. Mientras la contabilidad registra las facturas y los derechos de cobro, que es el devengo, la tesorería gestiona el movimiento real del dinero líquido y se encarga de la conciliación bancaria. Respecto a ventas, depende directamente del área comercial para asegurar que los clientes paguen en los plazos acordados y reducir el riesgo de morosidad. Hablando de compras u operaciones, se coordina con estos departamentos para programar los pagos a proveedores de forma inteligente, aprovechando los plazos de crédito sin dañar la relación comercial que se tenga. Y respecto a dirección, pues proporciona los reportes de flujo de caja y las previsiones financieras para que los directivos tomen decisiones estratégicas. Hablando de sus funciones, pues es la primera, planificar y gestionar la liquidez y el efectivo, gestionar obligaciones de pago, evaluar y prever riesgos financieros, tener relaciones con bancos y generar informes financieros. ¿Cuál es su importancia? Bien, el departamento de tesorería es fundamental para una empresa, no solo para gestionar sus finanzas, sino también para poder enfrentar imprevistos, aprovechar oportunidades de inversión y tomar mejores decisiones. Esta sección se encarga de administrar y controlar los flujos de efectivo, asegurando que la compañía cuente con los recursos necesarios para sus operaciones. La tesorería radica en que contribuye a dar pues estabilidad y solidez financiera. Esa es su importancia, porque ayuda a mantener la liquidez de la empresa y facilita la toma de decisiones financieras informadas. Por ejemplo, la previsión de tesorería puede ayudar a una compañía a identificar si tiene suficiente efectivo disponible para financiar proyectos de inversión o si necesita buscar ingresos adicionales. Ok, ahora bien, hablando de pues el proceso de flujo de efectivo y su estado contable, primero pues hay que aclarar, el flujo de efectivo es el pulso vital de la tesorería. Representa el movimiento real del dinero, entradas y salidas, que entra y sale pues de una empresa en un periodo determinado. Su estado contable, conocido como estado de flujos de efectivo, mide la liquidez y revela la capacidad de la organización para cumplir con sus obligaciones inmediatas. El proceso de tesorería, pues la tesorería gestiona el ciclo operativo diario del efectivo a través de 3 fases clave. Primero, la recaudación, que son las entradas. En este se da la gestión de cobros a clientes, la rendición financiera,
la venta de activos o inyecciones de capital. La segunda, dispersión o salida. Aquí se da el pago a proveedores, nóminas, impuestos, servicios operativos y pago de deudas. Y la última, planificación y proyección. Esta pues consiste en la conciliación de saldos y participación de déficit o excedentes. La tesorería pues busca maximizar los recursos invirtiendo los excedentes y garantizando solvencia para evitar la falta de liquidez. La estructura del estado de flujos de efectivo es el estado contable. Ese es el estado contable que clasifica los movimientos financieros en tres grandes rubros operativos. El primero son las actividades de operación. En ese se dan las entradas y salidas de efectivo derivadas de la actividad principal del negocio, sean ventas, pagos a proveedores, salarios e impuestos. La segunda, actividades de inversión. En ese se dan flujos derivados de la compra o venta de activos a largo plazo, sea maquinaria, inmuebles o instrumentos financieros. Y el último, las actividades de financiamiento. En este pues se dan movimientos relacionados con la obtención o pago de recursos de capital y pasivos a largo plazo, sean pues ya sea que estemos hablando de préstamos bancarios, emisión de acciones y pago de dividendos. Ahora vamos a hablar de los inventarios. Pues esta es la clasificación detallada de los bienes muebles e inmuebles que forman el caudal comercial de una persona o de una empresa. Los inventarios se realizan en un periodo determinado de tiempo, llevan un control exhaustivo de mercadería y de las ventas que se realizan mientras transcurre el periodo comercial. Existen ciertas técnicas y herramientas para su gestión. Primero vamos a hablar del método ABC. Este clasifica los artículos según su valor y nivel de importancia en la inversión. El método ABC, su nombre pues deriva de A, alta prioridad, B, mediana y C, baja. Ahora el método, la técnica PEPS, que es primeras entradas, primeras salidas. Este garantiza que los primeros productos en entrar al almacén sean los primeros en salir. Después tenemos al justo a tiempo, también abreviado como HIT. Los materiales se reciben y producen justo cuando son necesarios, reduciendo al mínimo el espacio de almacén y los costos de inventario. Después tenemos al conteo cíclico. Este pues consiste en contar grupos pequeños de artículos de forma continua y rotativa en lugar de realizar un solo cierre anual. También tenemos a cantidad económica de pedido, que se puede abreviar como E o Q, que esta pues es una fórmula matemática que calcula el tamaño ideal del pedido para minimizar los costos de inventario y de emisión de pedidos. También tenemos al software ERP y WMS, que son sistemas integrados que pues centralizan la información financiera de compras y el movimiento logístico en tiempo real. Tenemos a los códigos de barras y lectores, que pues estos facilitan la lectura y el registro automático de entradas, salidas y ubicaciones, reduciendo pues algún error humano que se pueda dar, ¿no? También tenemos a las etiquetas RFID, ¿no? Estas permiten identificar y rastrear productos a distancia mediante ondas de radio, agilizando los procesos de inventario masivos. Para elegir las estrategias más adecuadas es vital analizar el volumen y tipo de mercancía de tu empresa, explorar pues otras opciones para optimizar el control del almacén y evitar la escasez o el exceso de existencias. Ahora bien, vamos a hablar de lo que son los beneficios o limitantes de tener altos y bajos niveles de inventarios. Respecto a niveles altos de inventario, ¿cuáles son sus beneficios? Pues menor riesgo de desabasto, economías de escala y aprovechamiento de la demanda. Los limitantes pueden ser pues los altos costos de almacenamiento, los riesgos de obsolescencia o caducidad y la capacidad de trabajo congelado. Del otro lado, hablando pues de los niveles bajos de inventario, algunos beneficios pueden ser la mayor liquidez, los menores costos de mantenimiento y pues la eficiencia operativa. Los limitantes pueden ser riesgo de rotura en stock, las pérdidas de clientes y los costos de envío pueden ser elevados. ¿Cuál es el costo de algún inventario y pues respecto a su funcionamiento qué tenemos que decir? Bien, el costo de inventario lo componen aquellos gastos relacionados con la adquisición,
el almacenamiento y la gestión de las existencias durante todo su ciclo de vida. No se limita a los esfuerzos de fabricación o compra, sino que incluye otros aspectos como el espacio en el que se encuentra el stock, la mano de obra o lo conocido como merma. El costo de inventario es el gasto total por adquirir, mantener y gestionar existencias, representando entre el 20% y el 30% del valor del stock. Existen 3 categorías de gastos vinculados al costo total de gestión de inventarios, los cuales son costo de pedidos, costo de almacenamiento y costo de ruptura del inventario. Y pues vamos a hablar primero del costo de pedidos. En este se debe hacer un seguimiento de las solicitudes, la facturación, los costos de mano de obra y las tarifas de transporte y procesamiento. Respecto a costos de almacenamiento, pues corresponde al importe que una empresa paga por mantener sus artículos en stock en una instalación, ya sea propia o de terceros. Y respecto a la última, que pues se refiere a la ruptura de inventario, pues representa las pérdidas potenciales a las que puede enfrentarse un negocio si sufre una ruptura de stock. Algunas empresas optan por guardar un stock de seguridad para dar respuestas a posibles imprevistas y evitar pérdidas. El financiamiento de inventarios. Pues es una alternativa de préstamo a corto plazo donde utilizas tus bienes actuales como garantía. Permite a las empresas comprar nueva mercancía y operar sin agotar su flujo de efectivo. Bien, ahora pasamos a nuestro último tema, que es cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar, también abreviadas como AR, son reclamaciones financieras a corto plazo que una empresa tiene contra sus clientes por pagos pendientes, clasificadas como un activo corriente para indicar su conversión esperada a efectivo a corto plazo. Algunos puntos clave que debemos de mencionar es que las cuentas por cobrar son un elemento en el balance de una empresa que representa el dinero que la empresa debe por productos o servicios que ya ha entregado. Las cuentas por cobrar se consideran un activo para la empresa. Y lo opuesto a cuentas por cobrar son las cuentas a pagar, las cuales reflejan el dinero que una empresa debe pero aún no ha pagado. Ok, entre conceptos principales podemos encontrar a venta a crédito. Es el origen de la cuenta. La empresa entrega el producto o servicio y emite una factura con un plazo de pago establecido, generalmente entre 30, 60 o 90 días. El concepto de factura. Este es un documento comercial que respalda la transacción y notifica al cliente el monto exacto y la fecha límite de pago. Liquidez. Las cuentas por cobrar saludables aseguran que la empresa tenga el flujo de efectivo necesario para operar. Un volumen excesivo de estas deudas puede paralizar las finanzas del negocio. Las cuentas incobrables o deudas malas son saldos que los clientes no logran o bien se niegan a pagar. Para una contabilidad transparente, las empresas deben restar estas deudas estimadas de sus activos utilizando la provisión para cuentas incobrables. La identificación de los niveles de las cuentas por cobrar, tenemos diferentes, ¿no? La primera es cuentas por cobrar comerciales, de tipo comercial. Estas provienen de las ventas habituales del negocio, como cuando entregas productos o servicios a crédito. Las cuentas por cobrar no comerciales surgen de actividades no relacionadas directamente con la operación principal de la empresa, como préstamos a empleados o anticipos. Las cuentas a corto plazo son aquellas que se esperan cobrar en menos de un año. Las cuentas a largo plazo se refieren a deudas cuyo cobro está previsto para un plazo mayor a un año. El proceso del crédito y cobranza. Este es un conjunto de procedimientos destinados a garantizar el pago de la deuda dentro de los plazos acordados. Implica acciones como el envío de facturas, los recordatorios de pago, llamadas telefónicas, uso de canales digitales como WhatsApp o mensaje de texto y en casos extremos, acciones legales. También es un ciclo financiero y comercial que permite a una empresa otorgar financiamiento a sus clientes para la compra de bienes o servicios y garantizar la recuperación segura de esos fondos, protegiendo así la liquidez y salud de su flujo de caja. Hablando del proceso de cobranza, es el proceso de cobro, que se divide en varias fases según el nivel de avance del incumplimiento.
Primero comenzamos con lo que es cobranza preventiva. Este tipo de cobranza busca evitar la morosidad antes de que ocurra. La cobranza administrativa pues se activa cuando existen facturas impagadas en los primeros días después del vencimiento. Cuando hablamos de cobranza extrajudicial, se gestiona mediante terceros como agencias de cobranza que realizan estrategias de cobro más intensivas pero sin llegar al juzgado. Y por último, la cobranza judicial. El cobro jurídico es el último recurso y ocurre cuando la deuda vencida no se logra recuperar por medios amigables. Implica iniciar un proceso judicial con acciones legales que pueden derivar en embargo de bienes o intervención de agencias de cobranza externas. El proceso de crédito consiste en evaluar la viabilidad de financiar a un cliente para maximizar las ventas minimizando el riesgo de impago. Esto implica la solicitud y recopilación de datos. El cliente proporciona su información financiera, ya sea estados de cuentas o referencias comerciales. También se analiza la solvencia. Se evalúan factores clave utilizando las llamadas 5C del crédito. La primera, carácter, capacidad, capital, colateral y condiciones. La aprobación y fijación de límites. Esta se determina si se aprueba el crédito, el monto máximo que corresponde a la línea de crédito y el plazo de pago. Y por último, la documentación, que en esta se formalizan las condiciones mediante contratos, pagarés o facturas. ¿Cuáles son los elementos a considerar para hacer un análisis de cartera a clientes? Bien, para realizar un análisis de cartera a los clientes exitosos, debes primero evaluar indicadores de valor, como lo son comportamiento y rentabilidad. Los elementos clave incluyen la frecuencia de compra, el ticket promedio, el ciclo de vida del cliente y el riesgo de abandono. Este análisis se estructura en 5 ejes fundamentales para mejorar la toma de decisiones. Primero, la rentabilidad y facturación. En esta se identifica qué cliente aporta el mayor volumen de ingresos. Segundo, el comportamiento de compra. Este evalúa la recencia, que es cuándo compraron por última vez y la frecuencia. La tercera, el grado de fidelidad y recomendación. Mide la lealtad de tu cartera y el nivel de satisfacción utilizando métricas como el NPS. Después, como cuarta, el ciclo de vida. Este calcula el valor total que un cliente representa para tu negocio durante todo el tiempo que dura su relación comercial. Y por último, que es el número 5, los motivos de alta y baja. Analiza por qué te eligen los nuevos clientes y las razones por las que otros dejan de comprar o no renuevan. ¿Cuál es su importancia? Bien, el análisis de cartera de clientes es el proceso estratégico de evaluar y clasificar a los compradores según su rentabilidad, comportamiento de compra y el nivel de riesgo que tenga. Es vital para la salud financiera porque permite proteger la liquidez, minimizar riesgos de impago y optimizar el flujo de efectivo. Y bien, por último, la relación del costo-beneficio de la cobranza. La relación costo-beneficio de la cobranza compara los recursos invertidos en recuperar deudas, ya sea en salarios, tecnología y horarios legales, con el flujo de efectivo recuperado. Una gestión eficiente maximiza lo que es la liquidez sin afectar la relación comercial, mientras que una cobranza deficiente destruye el valor y eleva los costos operativos. ¿Cómo se compone? De dos aspectos, costos y beneficios. Costos son la inversión. Esos incluyen salarios del personal, software de gestión optimizada, plataformas de pago, envíos de notificaciones y honorarios de despachos jurídicos. Y los beneficios, que son los retornos, incluye la recuperación de capital, disminución de la cartera vencida, reducción de las pérdidas por cuentas incobrables y la liberación de flujo de caja para la operación diaria. Ahora bien, para finalizar, espero que la información expuesta haya permitido comprender la importancia de analizar e interpretar correctamente los estados financieros y cómo este proceso contribuye a una mejor gestión empresarial, ya que considero que conocer y entender los elementos necesarios permiten obtener una visión clara del funcionamiento que tiene una empresa
Esta información, pues yo considero que pues es indispensable para planificar estrategias, administrar los recursos de manera eficiente y favorecer una adecuada toma de decisiones que contribuyan a su crecimiento y estabilidad. Espero que les haya gustado el tema, que les haya llamado la atención, que hayan aprendido algo y pues no tengo más que agradecerles por su atención. Gracias.